En 1993, el gobierno implementó una ley que convirtió la salud en mercancía. Anteriormente, el Estado le pagaba a los hospitales directamente. A partir de la Ley 100, el dinero del Estado y de las empresas que aportan a la salud es entregado a intermediarios, es decir, a las EPS. Estas administran el negocio de la salud y tienen la obligación de prestar el servicio a todos los colombianos. El problema es que las EPS no le pagan el dinero a las instituciones que prestan el servicio de salud y esto significa un colapso financiero para estas instituciones. La falta de pago genera que estas instituciones no le puedan pagar a sus empleados y que además tengan deudas con los proveedores de los insumos médicos. La deuda de las EPS a las IPS ascienden a los 5,5 billones en el Valle y a los 14 en la Nación. Una de las principales razones es que no hay vigilancia del Estado. Hoy nos acompaña Harold Rivas, un economista de la Universidad del Valle, quien actualmente está cursando una maestría en políticas públicas también en la Universidad del Valle y nos va a contar un poco más de esta crisis. Bueno, sabemos de la crisis que está teniendo en este momento el sistema de salud en Colombia y pues la primera pregunta que quería hacerte es ¿cuáles crees que son esas primeras razones por las que se está dando? Bueno, entender un poco el sistema de salud en Colombia es entender de dónde viene la actual ley, que es la Ley 100, que es la ley que está en vigencia para el sistema público de salud. Nosotros en Colombia lo que teníamos era una ineficiencia en el seguro social de los colombianos y por eso tratando de implementar un modelo que permitiera la eficiencia de esa prestación de ese servicio público, se crea pues la Ley 100 y con él se crea todo este sistema de privatización de la salud a través de las EPS, que a su vez contratan IPS y pues comienzan a hacer un programa de integración vertical entre las mismas para tratar de prestar el servicio que desde el punto de vista de las gobernantes de ese entonces era ineficiente. Obviamente trajo unos beneficios de ampliación de la cobertura, también pues abarcado pues por todos esos procesos de civilización y de articulación del nuevo sistema público y el presupuesto de salud a las EPS, pero también trajo unos problemas bastantes importantes a analizar. Uno de los grandes problemas que tiene que ver con eso tiene que ver con cómo está entendiendo el sistema privado de la salud, que es un bien público, lo entiende desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos. Entonces a la EPS no le interesa tanto prestar el servicio, sino generar recursos. Ahí cambia un poco la ideología de que es un bien público y eso genera unos problemas de calidad en el servicio, genera unos problemas de qué es lo más importante para la empresa, si conseguir plata o generar un bienestar público para los demás. Uno de los grandes problemas que hubo, por ejemplo, con Saludcop es que ellos estaban enfocando por ejemplo, tienen unos recursos para la salud, que es para prestar el servicio de la salud, pero esa institución lo que hizo fue invertir en infraestructura. Que claro, es importante la infraestructura, pero no es la prioridad para la inversión pública, sino el servicio público de salud como tal. Entonces, estas lógicas desde el punto de vista rentabilistas, para mí creo que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema público actual. Y el tema, digamos en esos temas que tú me hablaste, la corrupción juega como un papel importante. Claro, por ejemplo, el caso de Saludcop tenía unos elementos interesantes que estaban siendo relacionados con algunos familiares de políticos, decían, no, es que le dimos el contrato a ellos, entonces, por ejemplo, cuando estamos escogiendo no las empresas privadas más idóneas, porque no hemos ido oponiendo pues al tema de la tercerización de los servicios, pero sí cuando se comienzan a no tener como las medidas óptimas de selección de quiénes eran las personas idóneas para prestar el servicio, se presentan también estos problemas. Entonces la corrupción también juega un papel ahí fundamental a la hora de que el sistema se enfrente a las crisis. Okay. Digamos que una de las soluciones que se han dicho para este tema ha sido la regulación de los precios de los medicamentos. ¿Qué otra, digamos, posible solución podría haber encaminada, digamos, en esta opción? Mira, en principio lo de la crisis, lo de la regulación de los precios está más orientado
a un rubro que es los medicamentos como tal, más no la prestación del servicio. Tal vez puede ser eficiente en el sentido de que tal vez regula esta integración vertical que te mencionaba, donde por ejemplo ellos ahorita digamos compran una acetaminofén a 1.000 pesos y lo pueden vender al precio que quieran. ¿Por qué? Porque pues están toda la integración de la droguería, la IPS, la EPS, entonces no hay quien... Hay muchos canales. Exactamente, no es un monopolio, pero sí es un sistema que se ha integrado y que no permite pues como que el mercado regule, porque bajo las leyes del mercado se supone que en competencia perfecta los precios comienzan a tender a bajar, pero bajo este modelo lo que hace es que los precios comienzan a aumentar. Entonces si lo que dice esa propuesta que me estás haciendo es que tal vez regular los precios me va a permitir que no se me generen esos sobreprecios que se generarían bajo un escenario de no regulación, pero eso es solamente un punto de muchos puntos que tiene el sistema. Por ejemplo, cómo llegamos a la cobertura de los lugares donde no hay hospitales grandes, donde no hay un sector público, presencia del Estado. Por ejemplo, el problema de cuáles son las personas idóneas a la hora de la contratación, si cumplen ciertos requisitos, el problema de la asignación de recursos, por ejemplo, hacia dónde van los recursos del sector público del Estado, y el que yo creo más importante, que te lo mencioné en el primer punto, es realmente cuál es la ideología del sector público. O sea, el sector público para mí no debe ser, ese tipo de servicios básicos no deben ser prestados por un privado, deben ser netamente prestados por el Estado. Ellos alegaban en ese entonces, ya casi 30 años, sí, poco menos de 30 años, hablaban de que era ineficiente, pero en estos momenticos ya con lecciones aprendidas, con mucho tiempo, con tecnología, con sistemas de control, con otras condiciones que en ese entonces no teníamos, yo creo que es hora de que el Estado recupere ese servicio. Hay un tema actual que tiene que ver también con el sistema de salud en Colombia, y es los venezolanos. Hoy en una entrevista en Caracol Radio que le hicieron al Superintendente Nacional de la Salud, Pablo Aristizábal, le preguntaron sobre este tema, dado que hay un porcentaje muy alto, por ejemplo en Barranquilla, en un hospital en Barranquilla, donde el 60% de la comunidad que están atendiendo es venezolana. Acá en Cali, en el hospital universitario, es el 30% de la atención que se está asignando a los venezolanos. Esto pues también digamos que tiene una implicación económica, social, y frente a eso nos gustaría saber en términos económicos qué tanto está afectando a Colombia la llegada de los venezolanos. En términos económicos con respecto al sector salud. Bueno, en principio uno siempre se pregunta por qué el Estado debe cubrir algún servicio o un bien público. En este caso, la salud es un tema que nos incluye a todos. Una tuberculosis, alguna pandemia, algún virus puede comenzar a acabar con la población y tal vez no tengan en cuenta, por ejemplo, raza, género, clase económica, y puede ser un peligro para todos. Por esta razón, tener controlados ciertas enfermedades, generar programas de prevención y prestar los servicios de salud para que estas enfermedades no se propaguen es una de las razones principales por la que el Estado comienza a cuidar su territorio desde el punto de vista de la prestación de este servicio público. En el caso de los venezolanos, que tal vez no aporten al sistema de salud, porque uno aporta también para recibir pues, los beneficios, hay que tener en cuenta que desde ese punto de vista que ellos pueden llegar a traer algunas enfermedades, que el hecho que se mueran las personas, desde el punto de vista económico como tal, podría generar unas repercusiones negativas que nos afectan a los demás. Desde ese punto de vista, el Estado tiene la obligación de comenzar a prevenir y a cuidar a sus habitantes de las posibles enfermedades que traen los migrantes como tal. Obviamente desde el punto de vista social hay que atenderlo. El vecino tiene alguna problemática, hay que atenderlos, creo que eso no está en discusión. Pero desde el punto de vista económico también. La cifra es impactante, el 30% de los atendidos que se dan aquí en el Valle del Cauca es menos del 3%, sabiendo que los venezolanos son menos del 3% de la población vallecaucana, es decir, que están 10 veces quedando con los recursos de los colombianos. La pregunta es, ¿a qué tipo de servicios de salud están viniendo? Por ejemplo, en lo que hablábamos sobre la gestación, ese tipo de cosas, pero si vienen por otros tipos de enfermedad, pues también se pueden hacer otro tipo de políticas migracionales, por ejemplo, vetando el ingreso o comenzando a hacer como unas medidas paliativas mientras se regula la situación económica en Venezuela. Muchas personas han sido víctimas de la negligencia de las EPS y de la salud en Colombia. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que estos casos no sigan pasando.